Hola estudiantes, espero que estén bien en casa hoy. Les voy a hablar hoy un poco de los pronombres relativos. Los pronombres relativos que vamos a estudiar son que, quién, el que, el cual, lo que, lo cual, dónde y sus variantes. Y esos pronombres expresan los conceptos en inglés de that, which, who, where, or the thing that. Entonces vamos a empezar con el pronombre que. Que es el pronombre relativo más común en español, pero claro, como ustedes están aprendiendo a variar un poco su escritura, van a aprender a hacer y usar diferentes pronombres relativos. Entonces, empezando con que se usa en muchísimos contextos, pero hay un contexto en el que no se puede usar el pronombre que, y es después de una preposición. Hay una excepción a esa regla. Se puede usar que después de en, con y de, pero no se puede usar después de otros pronombres. Por ejemplo, se puede decir, el hombre con que hablaba es mi amigo. Sin embargo, noten que en la escritura se usa más el que en este contexto. El hombre con el que hablaba es mi amigo. Los dos son correctos. Pero no es correcto usar que en el siguiente contexto. Es decir, se puede decir, el hombre para quien trabajaba es mi amigo. No se dice el hombre para qué trabajaba es mi amigo, porque para no es uno de los tres preposiciones con las que se puede usar que. ¿Vale? Ok. También se usa que con las cláusulas restrictivas. Con una cláusula restrictiva hay que usar que. Y hay un ejemplo aquí. El hombre que llegó ayer es el cónsul de México. Y la pregunta es, ¿cómo puedes distinguir las cláusulas restrictivas de las cláusulas no restrictivas? Típicamente las cláusulas que no son restrictivas están separadas por comas en la frase. Y hay dos ejemplos aquí, una de una cláusula restrictiva, y es, la persona que sabrá la respuesta no está en la oficina hoy, versus una no restrictiva, los jefes, quienes saben muchas respuestas, no están en la oficina hoy. Noten que con la segunda frase tenemos dos comas y esto nos dice que es una cláusula no restrictiva y por eso podemos usar un pronombre relativo que no sea que. ¿Vale? Vale. El segundo pronombre es quién. Quién se usa para expresar who en cláusulas relativas. Y hay un ejemplo. Emilia Pardo Bazán, quien fue una gran cuentista, era gallega. Recuerden que típicamente no se usa que después de preposiciones. Y claro, vimos las excepciones a esa regla con las preposiciones con, de y en. Pero tengo un ejemplo aquí con la preposición hacia. Hacia significa towards. Entonces, no se puede usar que en ese contexto. La frase correcta es el hombre hacia quien caminaba se convertiría en el amor de mi vida. El próximo pronombre relativo que van a aprender es el cual y tiene sus variantes, la cual, los cuales, las cuales. Y esos pronombres pueden significar that, which o who según el contexto. Pueden usar el cual y sus variantes para reemplazar que o quién en cláusulas no restrictivas. Hay unos ejemplos. El perro que no ve nada pasa sus días dormido. Podemos usar en ese contexto también el cual. El perro, el cual no ve nada, pasa sus días dormidos. También podemos usar el cual para reemplazar quién. Por ejemplo, las estudiantes, quienes están cansadas, no vinieron a la clase hoy. También se puede decir,
las estudiantes, las cuales están cansadas, no vinieron a clase ayer. ¿Ok? El cual también se usa después de preposiciones largas o preposiciones compuestas. Y hay un ejemplo. La casa cerca de la cual vivía mi abuela se quemó ayer. Noten que cerca de es una preposición compuesta. Entonces, después de las preposiciones largas y las preposiciones compuestas, usamos el cual o uno de sus variantes. El cual también se usa para evitar ambigüedad o para distinguir a personas. Por ejemplo, las chicas, las cuales no son hijas de Miguel, acaban de llegar. En esta frase estamos distinguiendo entre estas chicas y las que sí son hijos de Miguel. ¿Ok? El siguiente pronombre es el que. Y claro, tiene también sus variantes, la que, los que y las que también significan who, which or that. El que es una alternativa para el cual después de preposiciones largas o compuestas. Por ejemplo, vimos esta frase antes. La casa cerca de la que vivía mi abuela se quemó ayer. La que es una opción en vez de usar la cual. El que también puede funcionar como una alternativa para dónde, pero hay que añadir una preposición en ese contexto. Y tenemos un ejemplo aquí. La ciudad donde viven mis padres es grande. Podemos reemplazar donde con la que. La ciudad en la que viven mis padres es grande. El siguiente pronombre que vamos a ver es lo que o lo cual y significan which y refieren a ideas anteriores. No hacen referencia a personas u objetos identificados, sino a ideas. Entonces tenemos un ejemplo. Mario llegó muy tarde a casa, lo cual no le gustó a su padre. Y lo que también puede significar the thing that. Y en este contexto, cuando significa the thing that, no se puede intercambiar con lo cual. ¿Ok? Y hay un ejemplo. No me dijo lo que estaba pensando. He didn't tell me the thing that he was thinking about. Entonces, vamos a repasar. ¿Con qué preposiciones no se puede usar el pronombre que? Claro, hay tres. En, con y de. Perdona, dije mal. ¿Con qué preposiciones sí se puede usar que? Con, de y en. ¿Ok? ¿Cómo puedes identificar típicamente una cláusula restrictiva? ¿Sabes? Una cláusula restrictiva típicamente no contiene comas en la frase. Tercera pregunta. ¿Después de qué tipo de preposiciones se usa el que o una de sus variantes? Usamos el que con preposiciones largas o compuestas. Pregunta 4. ¿Qué pronombres relativos podrías usar para distinguir el referente? Claro, podemos usar el cual o el que y sus variantes para distinguir los referentes. Y finalmente, ¿por qué no usamos solo que en todos los contextos? Pues claro, con el habla típicamente usamos que, pero en muchos contextos con la escritura queremos variar un poco nuestra escritura y por eso usamos otros pronombres relativos. Gracias por ver el video, estudienlo mucho y ahora por favor completen el pretest de pronombres relativos. Gracias.